sermón. ¿Qué pasó? Dice que no entra el audio. ¿Lo puede ver? ¿Por qué? Conduce a la pobreza de ideas, a la falta de variedad y a la monotonía en la predicación. Gloria a Dios. Bueno, a ver, sí que las tres fuentes ¿de qué? De predicación. Que usted más se identifica con ellas. Llave bíblica, sería la concurrencia bíblica, y un diccionario hebraico, traducción hebraica. Bueno, son recursos que tenemos que tener en cuenta para la preparación del sermón. Bueno, en esta noche vamos a entrar ya a lo que será, a ver, cómo, vamos a ver en esta noche cómo hacer el sermón, cómo preparar un sermón. Entonces, por favor, vamos a estar atentos, tomando nota todos, cómo preparar en este caso, el bosquejo, cómo preparar mejor el bosquejo. Primero vamos a ver qué es el bosquejo, por qué hace falta un bosquejo. Pero tomemos un texto de la palabra del Señor que nos confirma este estudio para esta noche en 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14. A ver, los que van llegando, me avisando para yo tenerlo en cuenta. Mauricio. Perdón, 1 Corintios 14:40, ¿sí? El último versículo. ¿Encontraron? Pero hágase que todo decentemente y con orden. Gloria a Dios. Bueno, aunque ahí está haciendo mención en el orden del culto, en el orden de las lenguas, pero también vamos a usarlo para que todo, aún incluyendo la predicación, lo hagamos con el debido orden. En este todo cabe todo, o sea, preparar las alabanzas, estar preparados para todo acontecimiento del culto. Y en especial, hagamos con orden y bien preparado el bosquejo de nuestro sermón, de la enseñanza. Entonces, partiendo de allí, vamos a ver por qué hace falta o por qué es necesario preparar un bosquejo. Bueno, definiendo lo que es el sermón. El sermón es una presentación ordenada. El sermón es una presentación ordenada que debe tener un principio y debe tener un fin. ¿Entienden? Entonces, a ver, no es bueno, y valga la oportunidad para estar insistiendo en esto, no es bueno un predicador que ni se sepa cuándo inició y mucho menos se sabe cuándo va a terminar. Entonces la gente le va aburriendo ese tipo de predicadores o ese tipo de sermones. Entonces cada sermón debe tener un principio, que la gente sepa, empezamos ya. ¿Entiendes? Ya empezó el sermón. Y también, aparte de un desarrollo, un argumento, también debe tener un fin, que la gente ya vaya sabiendo, bueno, ya voy a terminar. O por lo menos anuncio, ¿me entiendes? O por lo menos dé esperanza a la gente que se va a acabar. Hermano, ya con esto termino, que ya la gente sabe, bueno, al fin se va a acabar esto. Porque cuando no se hace un sermón ameno, ¿qué más decíamos? Armónico,
entonces el fruto de eso es que la gente se aburra y quiera ya que se acabe ese sermón rápido. Entonces, ¿cuáles serán los sermones que aburren? ¿Amén? Los que no están preparados. Entonces, para que un sermón esté bien ordenado, debe haber una lógica o una secuencia lógica. Para que un sermón esté bien ordenado, debe haber una lógica en secuencia, en este caso de pensamientos, los cuales el predicador ya ha preparado de antemano. A ver, para que corrijan algunos hermanos, ¿entienden? El sermón efectivo, a ver, no es ese que usted escribe, ¿no? De hecho, es bueno escribir y el bosquejo, pues, es eso. Pero entonces, no es ese que usted escribe todo. A ver, o sea, no hay esto como las participaciones de los presidentes o de los, ¿ha visto acá? De los cochoseros, ellos llevan su papelito y ellos leen todo lo que han escrito. ¿Entienden? O los presidentes abren su papel y leen lo que han escrito. El mismo Papa, usted siempre lo ve al Papa leyendo todo lo que está ahí escrito. De hecho, eso se lo hacen los asesores. ¿Entienden? Por eso ellos tienen que leer. ¿Entienden? Porque no es hecho por sí mismo. Pero no así el sermón. Vamos, no así el sermón. ¿Me entienden? Aunque el bosquejo consta de eso, de escribir. ¿Me entienden? Pero aunque usted escriba mucho, ¿entiende? Pero no es para venir y pararse aquí y poner aquí su bosquejo hecho en una hoja de papel y empezar a leer como está ahí. ¿Entiende? Entonces la idea del bosquejo es como para llevar un orden. ¿Entiende? Para llevar un orden y para seguir esa secuencia, para no salirse, en este caso, de ese orden. Entonces es bueno estar uno mirando. ¿Me entienden? Pero una cosa así, por ejemplo, así, el sermón se define como una presentación ordenada que tiene un principio y ¿entiende? O que usted prepare y haga su bosquejo y ponga ahí la santidad y hable todo eso, y aquí venga a leer. Entonces eso a la gente no le gusta. ¿Entiende? Entonces el bosquejo es para que nos guiemos, ¿entiende? No para leerlo, para que estemos guiando el orden por donde vamos. ¿Entiende? Entonces el sermón efectivo no es ese que es leído palabra a palabra, sino es ese que se predica. ¿Ven? Eso sí, llevando un orden de notas, unas notas bien ordenadas. Entonces uno está viendo, está hablando, está llevando su predicación y está mirando por dónde voy ahora y sigue hablando. ¿Ven? No es venir acá, porque se nota eso cuando se está leyendo. ¿Okay? Bueno, entonces el bosquejo es importante para el predicador por eso debe hacerlo él mismo. ¿Entienden? A ver, yo no podría predicar en un bosquejo que me haga el hermano. ¿Entienden? Por ejemplo, ahí en mis bosquejos que yo hago, así a veces, entonces le pongo cositas. Sí, como por ejemplo, bueno, aquí esta partecita me parece que es importante, entonces le pongo algo ahí, un simbolito que me haga recordar que eso es importante. ¿Entienden? Otro lo subrayo.
¿Entienden? Entonces nadie más que el mismo predicador haga sus propios bosquejos, sus cosas allí claves que usted tiene. Claves, como por ejemplo yo pongo a veces así y hago un simbolito donde me dice, aquí voy a dar una anécdota. Aquí en este momento que llegue aquí voy a dar un testimonio. ¿Entienden? Entonces ahí ya traigo ya ordenado aún en qué momento de mi sermón pienso yo que va a ser efectivo la ilustración que traigo. ¿Entienden? Entonces cuando no se toma eso así, entonces resultan dando las anécdotas y los testimonios primero y ya se quedó como ilustrar el sermón porque ya las agotó. Entonces si tiene 2 o 3 ilustraciones a través de anécdotas o testimonios, entonces las ubica. Bueno, aquí en este momentico considero yo que es propicio dar esta. Gloria a Dios, al nombre de Jesús. También, aparte de ser importante que uno mismo sea el que haga su propio bosquejo, por favor hágalo también con letra clara, no con kanjis. ¿Entiende? Que luego no va a entender ni usted mismo. ¿Ok? A veces pone acá y bueno, ¿y eso qué quiere decir ahí? Y es una adivinanza o como un algoritmo. No sé qué quiere decir y se le fue la idea. Y puede haber sido buena la idea, pero por tener letra que ni usted mismo entiende, entonces no puede ser efectivo su bosquejo, en este caso para su sermón. Entonces, ¿con letra qué? Clara. ¿Quieren? Hacerlos con letra clara. Amén. En el bosquejo ubicamos los puntos más importantes. No necesariamente escribir todo lo que va a decir. Porque, por ejemplo, si usted predica media hora, le faltaría hojas para escribir todo lo que va a decir. Entonces, se escribe nomás en el bosquejo únicamente los puntos más importantes. Bueno, los demás detalles que conforman su predicación o su sermón, entonces ya usted los va añadiendo ahí. Por ejemplo, yo hago también, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, ¿me entiende? Simbolizando algo que voy a hablar, ¿me entiende? Entonces usted mismo pone allí sus cosas que usted mismo va a entender. ¿Entiende? Por ejemplo, igual que alguien, pastor, deme uno de sus bosquejos, pues no va a entender todo lo que yo pongo ahí, porque es muy personal. ¿Entienden? Es muy personal. Gloria a Dios. Entonces, en resumen, el bosquejo viene a ser la síntesis. Luego, el bosquejo es la síntesis del sermón. Síntesis, como un resumen, pues, como algo resumido, donde usted va a notar lo más importante, va a detallar lo más importante. En el bosquejo, la forma de prepararlo, entonces, incluye título, o sea, el tema. También debe incluir allí el propósito. El texto, la introducción, el cuerpo principal o el argumento y la conclusión. Bueno, a ver, como decía, una cosa es el sermón y otra cosa es el bosquejo, ¿no? Entonces, si usted va a preparar el sermón, entonces es un poquito más amplio, pero un bosquejo, inclusive,
son cosas más detalladas. ¿Ven? Por ejemplo, más corto que el mismo sermón en sí, donde se detalla lo más importante. Por ejemplo, usted con el título ya sabe lo que va a hablar, ahí introduce ya lo que es el texto, lo que es el propósito e inclusive la introducción. ¿Ven? Ya con otro subtítulo, entonces ya ahí iría lo que ya el resumen. Pero si ya vamos a preparar el sermón, ya entonces va de esta manera. El título o el tema del sermón. Bueno, hay diferencia también entre el título y tema. El tema es el que nos da el título. Repito, el tema nos dará el título, en este caso para nuestro bosquejo. Y debe presentar la idea central de lo que usted pretende predicar. No necesariamente debe ser tan larga. El título, entre menos largo, más corto, mejor. Debe ser también el título interesante, algo que llame la atención. Entonces ya usted, en la preparación del sermón, en la búsqueda de Dios, entonces el Señor le dará el título. ¿Sí? Algunos acostumbran en todos los sermones poner título. ¿Entiende? De pronto, en algunas ocasiones, pues algunos no. Pero pues los que de pronto consideran importante, sino que es riesgoso. ¿En qué sentido? En que si yo me atrevo a dar un título, entonces el contenido del sermón tiene que ir acorde con el título. ¿Entienden? Me enseñaban los hermanos, yo era muy niño y me gustaba ir a cine. Y en ese tiempo presentaban películas del oeste. Entonces fui a la cartelera del teatro y el título decía así: el sheriff atrapado. Uf, qué peliculaza, el título. ¿Entiendes? Y no, papá, yo quiero entrar. Entonces con mi papá era policía, entramos gratis. ¿Entiendes? Y entramos a ver el sheriff. ¿Saben qué es un sheriff? Sheriff, el comisario, atrapado. Y todos allí a la expectativa, pues, semejante título. ¿Entiendes? Pero ya en el desarrollo de la película fue una tal, ¿cómo se dice? Una lata, como decimos nosotros, una lata. O sea que el contenido y el desarrollo de la película no estaba acorde con el título, que era muy llamativo. Entonces, así igual, hermanos, que el sermón que usted va a predicar, si le va a poner título, ¿entiende? Más vale que esté acorde, ¿entiende? Porque entonces, de entrada ya usted da el título, bueno, el tema o el título de este sermón se llama así, y toda la gente, uy, y la gente se acomoda en su silla, ¿entiende? Para escuchar pues el sermón según el título que usted ha dado, y resulta que nada de lo que usted habla tiene que ver con el título que usted mencionó. Entonces va a ser un fracaso. Entonces a veces algunos no se atreven a dar título porque de pronto no tiene ninguna relación. Pero sería bueno en este sentido, ¿no? Con pocas palabras, que sea interesante, que llame la atención y que tiene como objetivo también el título presentar el tema y el contenido del sermón. Por eso es delicado, ¿no?
A ver, también decíamos que incluye también el propósito. El predicador debe de definir el propósito que tiene con su sermón. Cada sermón, escuche bien, debe tener un objetivo claro. ¿A dónde apunta? ¿Me entienden? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Decíamos antes que el sermón o la predicación se pide en las rodillas a Dios. Dios es el que nos muestra la necesidad que hay en la iglesia. Y ahora entonces nos da también el sermón. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que quiero yo llegar? ¿A dónde quiero yo llegar con el sermón que voy a predicar el domingo? ¿Ven? ¿Qué quiero lograr? Entonces, el efecto de ese sermón, el efecto de esa predicación se dará en el fruto. ¿Entienden? En que los hermanos hayan asimilado. Y, por ejemplo, si es una necesidad de que hay mucha mundanalidad en la iglesia y usted trajo un tema de santidad y si empieza a ver que los hermanos empiezan a cambiar, entonces estuvo que fue efectivo el sermón porque el predicador supo dónde llegar. Entonces, ¿qué pasa? Hay predicadores que no tienen en cuenta el propósito, no tienen en cuenta el objetivo, dónde van a ir, qué es lo que quieren lograr. Entonces traen un sermón que no hace nada porque no tiene, como se dijo, dónde apuntar. ¿Entienden? Siempre debe haber un objetivo, un blanco. Si no lo hay, entonces es como si estuviéramos disparando al aire. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiero yo lograr con el próximo sermón que voy a traer para los jóvenes, por decir? ¿Qué quiero yo lograr, qué quiero yo alcanzar con el próximo sermón que voy a traer el domingo a la iglesia? ¿Entienden? Entonces, todo me lo da la necesidad que hay y que yo tenga claro dónde voy a llegar. ¿Okay? Entonces, cada sermón debe tener ¿qué? Un objetivo específico. ¿Ven? El propósito es lo que como predicadores queremos lograr. El propósito es lo que el predicador desea lograr. ¿Ven? Por ejemplo, si es un sermón evangelístico, entonces quiero que con mi sermón la gente entienda y se conviertan a Dios. Ese es un tema que, un sermón evangelístico. Si veo que de pronto hay desánimo en la iglesia, entonces traigo un mensaje o un sermón de victoria, de ánimo, que los hermanos salgan convencidos de que el Señor está para darnos la victoria en cada situación. Entonces, cada circunstancia nos marcará un objetivo. ¿Entienden? Un objetivo. Entonces, como les dije ahora, ese objetivo se hará efectivo en el fruto. Amén. Que veamos luego en los hermanos, o en los jóvenes, o las hermanas. ¿Ok? Bueno, también decía que se incluye dentro del bosquejo, ¿qué más? El texto. El texto. El título, el propósito, el objetivo y el texto. Bueno, el texto, como su nombre mismo lo dice, es la porción bíblica que usaremos para el mensaje. Al escoger el versículo, hermano, al escoger el versículo, eso no es como se dice nosotros, como a la juria, ¿no? O bueno, ¿qué voy a predicar el domingo? Bueno, lo que el Señor me diga aquí, donde ponga aquí el dedo, no. ¿Entienden? A veces algunos viven como por emociones. ¿Entienden? No, debe ser una preparación ordenada, como leíamos. Que todo que se haga debida ¿qué? Mente en orden. ¿Sí? Entonces ya vengo, lo busco al Señor, busco en oración y el Señor me da un impulso, es un impulso que uno siente. ¿Entienden? Decíamos que el título lo da ¿qué? El tema, y el tema nos lo da la necesidad que hay, ¿verdad? Entonces, ahí también viene el texto.
Entonces el texto debe tener una coherencia con el tema o el título que hemos puesto. Por eso es importante hacer todo ordenadamente, ¿no? No va a ser que el título sea diferente, que tenga una idea, el objetivo otra idea, y ahora el texto con otra cosa que no se sabe de dónde es. Entonces todo tiene que ir lógicamente, coherentemente, que tenga lógica el texto con relación al título y el título con relación al tema. ¿Okay? Y el tema con relación a qué? A la necesidad. Entonces todo va cuadrando bien, todo va encajando bien. ¿Ok? Aparte de que ya se escogió el tema, es ese impulso que uno tiene, siente en el corazón. El Señor me está hablando aquí, ¿entiendes? Que hable sobre esto, que toque este tema, que toque este versículo. Entonces, debe estudiarlo. ¿Entiendes? Debe estudiarlo. Y veíamos los tipos de sermones. ¿Entiendes? Entonces ya ahí con su texto, entonces ya ubicar, bueno, qué tipo de sermón este texto me da para que hable. Entonces ya usted allí ya va a ubicar el tipo de sermón. A ver, ¿cuál es el sermón que ubica un solo versículo? Narrativo. ¿Ah? Narrativo. ¿Y el sermón que ubica un capítulo? Expositivo. Eso, entonces ya ubican ustedes, ¿no? Ubican, y bueno, entonces este texto me da para preparar un sermón, ¿qué? Expositivo, o preparar un sermón narrativo, o un sermón Histórico. geográfico, ¿verdad? Biográfico. ¿Biográfico o geográfico? Geográfico. Biográfico. Eso. Biográfico, eso. No me dejen olvidar, hermano. Bueno, entonces, al escoger nuestros textos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiarlo. Léalo una vez, léalo otra vez, léalo otra vez, y estudie, mire allí lo que el Señor quiere enseñarnos con ese texto. Y después de que lo ha estudiado, entonces medite en él. Mire, estudiarlo y meditarlo. ¿Sí? Y entre más estudiamos, más revelación nos va dando el Señor. ¿Entienden? Para que lleguemos hasta absorber todo el texto. A ver, ¿qué será absorber todo el texto? ¿Qué será? Es tener una revelación completa y profunda. Absorber, o sea, coge el texto y sacarlo, le saco todo lo que tiene. ¿Bien? Y hay textos que, hermano, como ya le enseñé otra vez en los tipos de sermones, que hay mucho en un solo versículo. ¿Entienden? Pero entonces es habilidad de quién? Del predicador. ¿Entienden? Y eso donde se da en esto que le estoy diciendo, estudie. Pero cuando se toma solamente así, ¿entienden? O hasta la cita bíblica nomás, y ni se lee el contenido y se llega acá y ve. Entonces son sermones que de un momento se siente que es pobre. ¿Entienden? Pero cuando usted absorbe todo el sermón, el versículo, el texto, entonces va a enriquecer. ¿Entienden? Porque cada palabra, cada frase, cada oración, entonces le va dando más y más cosas. Y a la par, el Espíritu Santo nos va revelando más cosas. Entonces vamos a tener sermones ¿qué? Armónicos, sermones vivos y sermones ¿qué? Efectivos. Y sermones ricos en contenido, pero cuando no se tiene en cuenta esto, entonces caemos en dar un sermón muy pobre. ¿Entienden? Y así mismo sale la gente pobre. Entonces la idea es, como decía ahora, apuntando el objetivo, que la iglesia, por ejemplo, a ver si hay necesidad de que la iglesia levante su ánimo en fe, entonces traiga un sermón de fe, gloria a Dios. Entonces es muy importante también, partiendo del hecho de escoger el texto. ¿Entienden? Y el predicador es el mismo, o es el primero, que debe recibir bendición. ¿Amén?
en el momento que estamos preparando el sermón. Bueno, entonces, al meditar bien el texto, al estudiarlo bien y hacerlo, después de que lo absorbe todo lo que tiene, amén. Entonces, cuando el predicador toma ese texto y aparte de estudiar, ¿lo que más? Meditar, ¿lo que más? Absorber, ¿lo que más? Lo toma para sí mismo. No oigo que a veces el predicador dice, ya el Señor me habló a mí, ¿cierto? Eso es bueno decirlo. El primero que escuchó este sermón fui yo. ¿Entiendes? Y llegar al momento de vivirlo. Hermanos, en eso hay eficacia. ¿Ven? Cuando usted mismo, o primero que todos, usted ya ha vivido el mismo texto o el mismo sermón antes de predicarlo. Entonces es muy diferente. Cuando uno ya ha sentido eso y tiene esa vivencia y se identifica con el sermón y con todo lo que usted ha preparado, ¿eh? Entonces ya en la manera que lo va a exponer, entonces de esa manera también sale. ¿Sí? Se nota también cuando el predicador no ha vivido el sermón que está predicando. ¿Entienden? Entonces allá tenemos que llegar. ¿Entienden? Hasta vivirlo, tener una práctica de ese texto. Me explico, un ejemplo. Si yo traigo acá un sermón de santidad y hablo de la santidad y hablo de toda la consagración, pero no lo soy, hermano, y la gente ve en eso, la gente me ve así, entonces no va a tener ningún respaldo porque no tiene autoridad. Por ejemplo, si yo vengo acá a hablar, hermanos, es que la mentira, pero entonces antes de subirme aquí a la plataforma le mentí al hermano allí. Entonces, ¿qué autoridad va a tener? Ninguna. Entonces, primero hay que vivirlo. Entonces, si yo me meto en esto, entonces, como el primero que recibe el sermón soy yo que voy a predicarlo, entonces debo vivir esta vida. Si yo voy a enseñar a los jóvenes, por ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza. ¿Qué más? En santidad, todas cosas. Pero vengo acá y enseño eso y sí, hermano, sí hay que orar, pero yo no oro. Y hermanos, sí hay que consagrar y no me ven una vida consagrada. Hay que, hermanos, una vida recta en hechos, pero me ven haciendo cosas indebidas. Entonces, eso no. El predicador debe. Pablo dice, tú que predicas, ¿qué? Predícate, ¿qué? A ti mismo primero. Llamo gloria a Dios. Al nombre del Señor. Bueno, entonces en el momento que estamos estudiando el texto, ahí empezamos a escribir. Estamos haciendo el bosquejo, ¿no? Entonces en el momento que usted está estudiando el texto una vez y lo medita, entonces debe ir tomando nota de todos los pensamientos que le vienen de parte de Dios. Esas son las revelaciones que Dios da. Entonces todos los pensamientos que Dios, de parte de Dios vienen, vaya a ir tomando nota del bosquejo y ahí vamos organizando. Amén. Organizándolo. ¿Por qué? Porque de pronto si no tomamos la nota, entonces si dejamos pasar el pensamiento, cuando ya queramos venir a formar, entonces ya se nos ha ido. Y de pronto algunos no tienen como una buena memoria. Amén. Entonces es más efectivo eso. Amén. Tomar nota. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿dónde vamos? Amén. A ver, yo pregunto aquí a algunos, en el momento que están preparando el sermón y están leyendo el texto, ¿les viene el pensamiento o no? A ver, pregunto a los oyentes. Amén,
¿Sí? Por eso necesitamos, hermanos, eso no es ni en 15 minutos, ni siquiera en media hora, eso tiene su tiempo. Amén. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, decíamos que si a usted le toca predicar el domingo, ¿cuándo tiene que empezar? El lunes. Entonces, el lunes le hago un poquito, me viene un pensamiento, tal. Y por favor, tome nota de todas las revelaciones que le vienen. Y ya luego, cuando ya usted por allá el viernes o sábado ya va a compilar todos los datos que tiene, entonces ahí ya tiene sus notas. Pero si solamente se le van pensamientos, el viernes, o sea que tiene, se le olvidó todo y no tiene cómo formar o hacer el bosquejo. ¿Okay? Entonces es importante tomar tomar notas de pensamientos que vienen por revelación de Dios. Bueno, gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que es la introducción. Bueno, esto con los hermanos del instituto ya habíamos visto en homilética, ¿verdad? Pero como algunos hermanos no tuvieron esa oportunidad, estamos repitiendo. La introducción. ¿Qué es la introducción del sermón? Es esa parte que se dice al principio. O sea, va en el principio del sermón, cuando usted empieza. A ver, digo así, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, hermanos, algunos lo primero que hacen es leer el texto, luego eso, los más osados dan su título. A ver, hermano Alex, ¿está escuchando? ¿No está? Bueno, hermano Rosita. No tiene micrófono. Entonces, hermano Carlos Valencia, a ver, el título, ¿qué es lo que nos marca según lo que hablamos ahora? ¿O yo no? Hermano Carlos Valencia. Bueno. Entonces la introducción viene a ser lo primero, lo despuesito del título del texto, entonces la introducción. ¿Qué viene a ser la introducción? Como el título también debe ser interesante, la introducción debe ser algo interesante para que despierte, interesante, para despertar las mentes distraídas. Con la introducción también tengo que lograr la atención de toda la congregación. La introducción me sirve para motivar el interés al tema que voy a desarrollar. ¿Ven? En otras palabras, viene a ser como un resumen. ¿Entienden? Un resumen de todo lo que usted va a hablar, pero no tan largo, porque entonces ya tendríamos 2 sermones. ¿Entienden? Debe ser un resumen corto, generalizado de todas las partes que usted va a hablar. Entonces, tiene que también tener habilidad el predicador de organizar su introducción, porque muy importante sí es esto. Yo creo que la introducción es una de las cosas muy importantes del sermón, porque es lo primero. ¿Entienden? Y si usted se arriesgó a dar un título como el Sheri atrapado, ¿entienden? Entonces tiene que
seguir ese orden. Y ahora la introducción va a despertar más interés. Uy, ese título. Entonces la introducción viene a ser el resumen, ¿entiende?, de lo que usted va a desarrollar. Entonces debe traer más interés y debe despertar o captar la atención de la gente. Mire, cuando hay, o sea, a ver, ¿por qué los buenos predicadores se ganan esa fama? ¿Entiende? Por eso. Porque ellos son efectivos en esta parte, en preparar una buena introducción, y desde ya la gente viene y se acomoda en sus sillas, ¿visto? Entonces, ¿por qué a otros predicadores así hablan y todo eso? La gente está distraída, está por ahí hablando, otros llamándose por celular y todo eso. ¿Entiendes? ¿Y por qué tenemos, mire, guarden los celulares, guarden? ¿Por qué? O mire, que no haya el baño, ¿por qué? A ver, ¿por qué será eso? Que en el momento de que pasen al predicador, suceda todo eso. Y aún el predicador hablando. ¿Entiendes? Y la gente por ahí, uno charlando, ¿por qué? ¿Entiendes? Aparte de que hay que enseñar a las congregaciones, desde los niños, que la palabra del Señor tiene que tener reverencia para eso, pero también muy importante es que ese predicador se haga, se gane esa atención también. ¿Entiendes? A ver, yo pregunto, ¿por qué cuando viene una visita la gente está expectante? ¿Visto? Uy, que va a venir, por ejemplo, ya el hermano fulano de tal. Pero la gente está expectante y vienen, invitan y están ahí quieticos, porque quieren que oír todo. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros mismos desde aquí prepararnos y preparar también predicadores de esa misma talla? Y no tengamos necesidad de estar, ¿qué?, importando predicadores para que la iglesia se nos llene o para que la iglesia ponga atención. Entonces todo depende de la preparación, del interés que despertemos, amén, en nuestros sermones, en nuestras enseñanzas. Amén. Porque hay gente que se aburre. ¿Entienden? Porque no estamos siendo efectivos en esa parte. Entonces la introducción es muy importante en eso. Entonces, hermanos, vamos a ponerle a darle mucha importancia a esta parte y prepararnos para que, por ejemplo, ahora yo voy a tener unas salidas. Entonces yo digo, bueno, el próximo domingo fulano de tal predica, uy, hermano, gloria a Dios, y todo el mundo contento. ¿Ven? ¿Ya me explico? Que los predicadores, hermanos, a ver, no de manera, ¿cómo se dice?, negativa o de vanagloria, ¿no? No ese es el propósito, pero sí vayamos ganando reconocimiento. ¿Me entienden? Y eso lo marca es el pueblo. ¿Me entienden? ¿Es la iglesia la que acepta o es la iglesia la que desaprueba? Entonces es una bendición oír uno, ¿entiende?, como pastor, y en el caso mío que estoy preparando predicadores, oír de que, uy, qué bueno que el domingo va a predicar fulano de tal, o el sábado, uy, va a predicar, entonces voy a ir. ¿Entienden? Eso para mí es muy, muy positivo. ¿Entienden? Y los pastores tenemos que estar en eso, preparando, y como decía la otra vez, inclusive gente mejor que nosotros. ¿Entienden? Y de ninguna manera sentir celos porque Dios esté usando más a un hermano. Ante más bien, gloria a Dios por eso. Entonces, que la gente misma empiece a pedir, hermano, ¿y cuándo predica fulanito de tal? O hermano, ¿cuándo nos manda al hermano fulano que venga a predicarnos? Eso es positivo.
Entonces, eso se lo gana aquí, cada uno. Pero que, hermano, entonces voy a mandarle a curar al diablo. Ay, no, hermano. Es que cuando el hermano viene, la iglesia vacía. Qué triste eso. O que cuando el hermano viene, no, pues hace dormir a todo el mundo. O cuando el hermano viene, ni sabemos cuándo empezó, ni mucho menos cuándo terminó. Entonces no, entonces que ganemos, hermano, reconocimiento en medio de la iglesia y que sea quien sea, pueda cubrir con efectividad, amén, y suplir esa necesidad que en el momento se requiera, ¿no? Bueno, entonces la introducción puede también tomar varias formas, como las que le voy a citar. Por ejemplo, usted puede tomar como para iniciar, ¿no? Claro, teniendo en cuenta ya el tema, teniendo en cuenta el título, teniendo en cuenta ya el texto, entonces después de todo eso ya viene la introducción. Entonces, puede hacer uso, amén, o ubicar la introducción en diferentes formas. Por ejemplo, puede iniciar una introducción con una anécdota, ¿amén?, o una historia apropiada. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. En estos días yo prediqué, amén, y el sermón o la enseñanza era sobre familias sólidas, ¿entienden? Familias que su fundamento esté sobre la roca, ¿verdad? ¿Y no recuerdan los que estuvieron en la prédica? Entonces, ¿cómo entré yo? Entonces, entré hablando del relleno, inicié la introducción hablando del relleno, que desde la 357 o aquí la 14 para allá, los japoneses han hecho, hacia el mar, ¿no? Un profesor de las niñas les enseñó eso, que de aquí, de esta 357, hasta ahí llegaba el mar, en otro tiempo atrás, ¿no? Y que los japoneses fueron rellenando. Por eso, el día que fuimos a buscar un lote, la hermana Katy nos mostró uno, y era ya cerquita al mar, aquí por Inaki hacia abajo, por Saigocho, por ahí. Y era la mitad de lo que vale acá, más barato. Entonces este está más barato y era más grande, porque sencillamente este terreno no es firme. Entonces yo inicié mi introducción con esa anécdota, con ese hecho, conocimiento. Entonces yo quería en mi tema desarrollar eso, que a veces, o hay hermanos que están construyendo su vida espiritual y la vida de su familia en fundamento que no firme. De más o menos así pueden expresar. Otra manera o forma de introducción puede ser una pregunta o una serie de preguntas que usted haga. O puede también una forma de introducción citar algún dicho de algún personaje. También puede hacer uso, por ejemplo, de un hecho. ¿Entienden? Por ejemplo, una vez yo quise predicar, o prediqué también, de que debe haber gozo en la iglesia, y prediqué eso, de gozo, la alegría, el gozarnos, estar aquí en la iglesia. Y recuerdo que tomé esto como introducción, inicié así, viniendo, entonces vi mucha gente, ¿amén?, que iba para un estadio con mucho y haciendo filas, ¿entienden? Y con mucha alegría. Por ejemplo, cuando juegan las selecciones, por ejemplo Japón, está ahí la gente y había un policía ahí controlando a la gente, ¿recuerdan?
Entonces, cité eso. Amén. Entonces, ¿qué buscaba? Que si allá en el mundo hay esa alegría, ¿entiendes? Y el partido era como a las 8 de la noche y la gente ya desde las 11 de la mañana ya estaba allá, ¿entiendes? Y ahí con el sol y todo eso, o lluvia, lo que sea, y no se les va la sonrisa, estar ahí contentos y porque su equipo va a jugar, ¿sí o no? ¿Y por qué aquí son el culto a la 1 y los hermanos llegan a la 1:30? Y llegan aburridos con unas caras y como que ya quieren irse. Entonces más o menos así podemos hacer la introducción. ¿Por qué allá esa gente, o para ir a un cine, para ir a ver una película, todo eso, si van, hacen sus filas y están ahí haciendo la fila y es muy lento todo eso? O cuando van a ir allá a montar en la montaña rusa, ¿cuántas horas esperan? ¿De Fuji Kyugaran? 2, 3 horas, pero ahí están contentos, 2, 3 horas ahí esperando subir hasta allá. Y por la emoción